¿Tiene un momento? La voz del médico me sacó de mis pensamientos. Me volví y vi una expresión de preocupación en su rostro. Había pasado una década desde que mi suegra quedó en silla de ruedas y sus visitas regulares al hospital para chequeos y fisioterapia habían terminado. Se volvió rutinario. En este día en particular estaba sentado en sala de espera esperando pacientemente a que ella terminara sus pruebas. Asentí al médico con curiosidad por la urgencia en sus ojos. Por supuesto, doctor, ¿qué pasa? Me indicó que lo siguiera a un lugar más privado. Área alejada de la bulliciosa sala de espera. Necesito hablar contigo sobre algo importante relacionado con tu suegra. La confusión asintió. Mientras lo seguía. Su médico de atención primaria era una mujer y no había oído hablar de ningún cambio en su equipo médico. ¿Por qué un médico diferente querría hablar sobre mi madre, suegra? Nos instalamos en una pequeña sala de consulta y cerró la puerta con llave detrás de nosotros, lo que aumentó mi sensación de... Mi nombre es Emma. Me presento tratando de aliviar la tensión. La mirada del médico. Taladró el mío mientras hablaba en voz baja. Necesito decirte algo que ni tu suegra ni su médico de cabecera deberían escuchar, por eso solo quiero decirte que mi curiosidad se profundizó y me incliné más cerca. Solo yo, ¿qué está pasando? Esperaba que el médico me explicara, no podía quitarme la sensación de inquietud que se había instalado en la boca del estómago. Mi nombre es Emma y soy una oficinista de 38 años. He estado trabajando de forma remota últimamente. Cambio en mi rutina habitual. Mi infancia había estado marcada por la ausencia de mi madre, quien había. Nuestro hogar cuando yo era apenas una niña criada por mi padre trabajador. Había escuchado historias de mi madre Patricia siendo una derrochadora que había abandonado a su familia, a mis padres. Finalmente me divorcié y la dedicación de mi padre me permitió seguir una educación superior y conseguir un trabajo incluso si no fuera en una firma. Mi esposo Daniel y yo hemos estado casados durante 14 años cuando nos casamos. Su padre ya había fallecido y su madre Evelyn. Me habían recibido en su familia con los brazos abiertos. Evelyn alguna vez fue una mujer vibrante y alegre, pero un accidente automovilístico la dejó atada a una silla de ruedas y le quitó su... El accidente había afectado su estado mental y se había vuelto retraída y preocupada por su bienestar. Siendo Daniel y yo decidimos regresar a la casa de su familia para brindarle cuidados, nos tomamos una semana libre del trabajo para dedicarle nuestro tiempo con la intención de regresar a nuestros trabajos una vez que se sintiera mejor. El de Evelyn se había iluminado cuando llegamos. Llegó por primera vez, pero a medida que pasaban los días se volvió cada vez más reacia a dejarnos ir. Era como si no pudiera soportar la idea de estar sola, incluso cuando trabajaba desde casa. Me clonó, lo que me hizo imposible traerla en vista de. Por otro lado, mis de trabajo, Daniel, hicieron todo lo posible para tomarse días libres en el trabajo para ayudarla con su cuidado. A pesar de años de fisioterapia, su condición no mejoró, atrapándome en un ciclo de cuidado constante y confinamiento. Había pasado una década desde entonces. Nos habíamos mudado nuevamente para cuidar de Evelyn. Ella había cumplido 65 años y cada año que pasaba su dependencia de nosotros había aumentado. La tensión en nuestras vidas personales se había vuelto abrumadora, lo que llevó a Daniel a reducir sus visitas con el tiempo. El miedo de Evelyn a estar sola se intensificó. Haciéndolo era casi imposible para mí dejarla aunque fuera por unos minutos. Mi vida personal casi había. Y el resentimiento había comenzado a aparecer en el punto de ruptura cuando un nuevo médico, el Dr. Ryan, entró en escena el día del chequeo de rutina de Evelyn. Me detuvo. En el pasillo me preguntó si era la hija de Evelyn. Confirmé mi identidad. Desconcertado por su pregunta, me llevó a una habitación privada lejos de miradas pringadas y comenzó a hablar en serio. ¿Has estado viviendo con Evelyn para cuidarla, verdad? Asentí. No estoy seguro. ¿Hacia dónde se dirigía esta conversación? Sí, durante los últimos 10 años he estado trabajando de forma remota desde su casa mientras le brindaba atención. El Dr. Ryan escuchó atentamente cuando comencé a compartir mis frustraciones y precio que había cobrado en mi vida personal. Luego su expresión
Se puso serio y comenzó a revelar algo que destrozaría la realidad que había conocido cuando el Dr. Ryan comenzó a decir mi mente luché por procesar la información que estaba compartiendo sus palabras fueron como un mazo demoliendo la fachada de la vida que había construido. Evelyn durante sin embargo, en la última década, lo que alcanzó mis años no fueron las palabras del Dr. Ryan, sino un grito de Evelyn proveniente de la sala de examen. El pánico nos invadió a ambos y corrimos a la habitación temiendo lo peor. La vista que nos recibió estaba más allá de la comprensión, Evelyn, Mi suegra estaba parada sobre sus propios pies caminando sin la ayuda de su silla de ruedas o bastón, era algo que no había presenciado en años y me dejó sin palabras. El Dr. Ryan no perdió el tiempo y se volvió hacia mí con una sensación de urgencia. Tienes que salir de su casa inmediatamente, Emma. De tu suegra reprimiendo el shock y la ira que brotaron dentro de mí asentí con la cabeza, nos apresuramos a empacar mis pertenencias y llamé a Daniel para explicarle todo, fue una conversación dolorosa. Eso lo dejó tan atónito como lo había estado yo una vez que estuve a salvo de la casa de Evelyn. El doctor comenzó a explicar la sorprendente verdad, tu suegra Evelyn te ha estado engañando durante años, Emma, las palabras flotaron en el aire como un trueno en mi mente. Criado para comprender lo que estaba diciendo, engañándome, ¿cómo es posible que el lado del Dr. Ryan esté claramente agobiado por la revelación que estaba a punto de compartir? Condición de Jane en silla de ruedas no es real, es un engaño que ella ha mantenido durante años con la ayuda de su médico de cabecera, el Dr. Smith. Mi corazón se hundió y la ira burbujeó dentro de mí, ¿por qué demonios haría tal cosa y por qué su médico lo aceptaría? La expresión del médico se Dinero, Emma, todo se trata de dinero por el que tu suegra ha estado recibiendo beneficios por incapacidad. Años y ella quería vivir bajo cuidados, que es donde usted entró, Dr. Smith, bueno, digamos que tenía sus propios motivos, el viaje de regreso a la casa de Evelyn estuvo lleno de tensión. El Dr. Ryan me había acompañado. Juntos enfrentamos a la mujer que me había engañado. Durante una década, cuando entramos a la casa, me impactó el sentimiento de traición y enojo que brotó dentro de mí. Evelyn estaba sentada en su silla de ruedas como si nada hubiera pasado. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y miedo cuando vio. El doctor. Y yo, Emma, volviste temprano, tartamudeó tratando de mantener su fachada. No pude contener más mi enojo. Evelyn, ¿cómo pudiste hacernos esto? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras luchaba por explicarse. No quiero estar sola, Emma, necesitaba que alguien me cuidara y no sabía cómo hacerlo. El Dr. Ryan intervino con su voz externa. Evelyn, este engaño ha demasiado tiempo, es hora de confesar y enfrentar las consecuencias de sus acciones. La confesión de Evelyn fue una revelación dolorosa. Ella admitió haber alimentado su discapacidad para obtener ganancias financieras y apoyo emocional. El Dr. Smith había sido su cómplice falsificando registros médicos para mantener la ilusión de su condición cuando la verdad salió a la luz. Ira comenzó a transformarse. En una mezcla de simpatía y decepción, no podía perdonar sus acciones, pero podía comprender la profunda soledad y desesperación que la habían llevado a tomar medidas tan extremas. El Dr. Ryan denunció el engaño a las autoridades y puso en marcha una investigación legal sobre el caso de Evelyn. Las consecuencias para y el Dr. Smith sería severo, pero fue un paso necesario hacia la justicia. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales. Evelyn enfrentó la pérdida de su hogar, su reputación en ruins y la perspectiva de cargos criminales. Daniel y yo vivimos ahora en un apartamento alquilado. Tuvimos que recoger los pedazos de iglesias destrozadas. La confianza que alguna vez habíamos tenido por Evelyn fue reemplazada por un profundo sentimiento de traición. Nuestro matrimonio se vio tenso mientras luchábamos por llegar a un acuerdo con el engaño que había destrozado a nuestra familia. Aparte del caso legal contra Evelyn y el Dr. Smith en marcha, me encontré dividida entre la ira, el deseo de cerrar. Necesitaba respuestas y enfrenté a Evelyn una última vez. Evelyn, ¿por qué lo hiciste? Le pregunté sentándome frente a ella en la sala del tribunal donde ella esperaba. Sus lágrimas de prueba se acumularon en sus ojos mientras luchaba por encontrar las palabras. Me sentí tan sola, Emma, después del accidente. Sentí que había perdido todo.
No quería ser una carga para ti y para Daniel, así que pensé que esta era la única manera de tener a alguien. A mi lado mi corazón sufría por ella, pero las heridas de la traición eran profundas. Había pasado una década de mi vida cuidándola con falsos pretextos, sacrificando mi propia felicidad y... Las acciones de Evelyn tuvieron consecuencias que se extendieron mucho más allá de su propia vida, como el juicio concluyó que Evelyn y el Dr. Smith fueron sentenciados a servicio comunitario y obligados a reembolsar los beneficios por incapacidad que habían recibido injustamente. Fue una victoria agridulce ya que nuestra familia ya había sufrido un daño irreparable. Daniel y buscamos asesoramiento para superar las consecuencias emocionales del fideicomiso de engaño una vez destrozado. Fue difícil de reconstruir y nos enfrentamos a un largo camino hacia la sanación. La historia continuó con giros y vueltas mientras nos embarcamos en un viaje para reconstruir nuestras vidas y encontrar un camino a seguir. El camino hacia el perdón era incierto. Estábamos decididos a ir más allá de las sombras. De engaño y traición, reconstruir nuestras vidas se había convertido en el punto focal de nuestra existencia. Con el engaño de Evelyn ahora expuesto y el proceso legal concluido, Daniel y yo enfrentamos la difícil tarea de seguir adelante. Decidimos mudarnos a una nueva ciudad con la esperanza de un cambio de escenario. Ayúdanos a dejar los recuerdos dolorosos detrás. Del apartamento que alquilamos era un lienzo BL, un símbolo del nuevo comienzo que tan desesperadamente necesitábamos mientras desempacaba nuestras pertenencias. No pude evitar reflexionar sobre la última década, los sacrificios que había hecho durante los años que tuve. La dedicación al cuidado de Evelyn y la que había sacudido los cimientos de nuestra familia fueron parte de una historia dolorosa, pero ahora tenemos la oportunidad de definir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Reconstruir la confianza en nuestro matrimonio fue un viaje arduo. Las heridas del engaño corrieron profundo y tanto Daniel como yo llevábamos las cicatrices del pasado, pero estábamos comprometidos con la y ese compromiso nos impulsó hacia adelante. Las sesiones de consejería se convirtieron en un salvavidas para nosotros. Aprendimos a comunicarnos abiertamente sobre nuestros sentimientos, miedos e inseguridades, de manera lenta pero segura. Los muros que nos habían separado empezamos a desmoronarnos, reemplazado por un nuevo sentido de comprensión y empatía. La dedicación de Daniel a nuestra relación. Inquebrantable. Se disculpó por su ausencia inicial y reconoció el precio que había tenido en nuestro matrimonio. Yo también reconozco mi propio papel al permitir el engaño de Evelyn al no cuestionarla. Condición más pronto en nuestra nueva ciudad establecimos una rutina diaria que nos permitió nutrir nuestra relación mientras perseguíamos nuestras pasiones individuales. Daniel reanudó su carrera y aproveché la oportunidad de explorar nuevas trayectorias profesionales. El entorno de trabajo remoto había abierto nuevas posibilidades y estaba decidido para aprovecharlos al máximo. Una noche mientras Daniel y yo estábamos sentados en nuestro balcón bebiendo vino y mirando el sol, dijo que se volvió hacia mí con una sonrisa: ¿Sabes, Emma? Finalmente estamos viviendo para nosotros mismos. Con la cabeza sintiendo una sensación de liberación. No habíamos experimentado en años. Sí, lo somos y ya es hora de que, con la distancia física y emocional de Evelyn, tuviéramos la oportunidad de volver a conectarnos con nuestra familia extendida. La hermana de Daniel, Laura, había estado separada de Evelyn durante años, pero nos acercamos a ella. La esperanza de mejorar los lazos fracturados de su familia. La respuesta de Laura fue vacilante al principio, pero finalmente accedió a reunirse con nosotros. Con el tiempo nuestra relación con ella se hizo más fuerte y le dimos la bienvenida a nuestras vidas. Fue un recordatorio de que se podía elegir a la familia no solo para encontrarla. Blood. Como los meses se convirtieron en años, recibimos noticias sobre Evelyn. Su salud se había deteriorado y la habían trasladado a un asilo de ancianos. Aunque nuestra relación con ella seguía tensa, no podíamos ignorar el hecho de que ella todavía era familia. Daniel y yo decidimos visitarla una vez. La última vez que buscamos una de cierre, el asilo de ancianos contrastaba marcadamente con el hogar donde alguna vez habíamos vivido. Evelyn estaba frágil y postrada en cama, muy lejos de la mujer que nos había engañado durante tanto tiempo. Nos sentamos junto a su cama tomándola de la mano y yo descubrí dentro de mí perdonarla por el dolor que había causado. Fue una absolución completa de sus acciones,
pero fue un paso hacia la curación de nuestras propias heridas. El fallecimiento de Evelyn marcó el final de un capítulo tumultuoso en nuestras vidas que la década de engaño había tenido. Dejamos cicatrices que nunca desaparecerían por completo, pero habíamos emergido más fuertes y más resilientes. Daniel y yo continuamos nuestras vidas juntos, forjando un vínculo que había capeado la tormenta de la traición. Aceptamos las oportunidades que ofrecía nuestra nueva ciudad y encontré satisfacción en una carrera que una vez pareció fuera de alcance. La historia del engaño de nuestra familia sirvió como un recordatorio conmovedor de que la verdad, el perdón y el amor podían triunfar. Renovación.